Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, de los estudios de Unión Radio Web, en la producción de su podcast Parte Médico con contenidos de salud y bienestar para todos ustedes, que guindamos en las plataformas de YouTube, Spotify o Apple Music. En cualquiera de ellas pueden encontrarlo y además tienen la particularidad de que pueden compartirlos con amigos, personas cercanas a ustedes o personas que piensan que cada uno de estos temas puede ser de interés. Les recordamos nuestras señas, @mundo_urweb, @Julio Castro M, en cualquiera de las plataformas digitales, y recordarle que este contenido queda guardado, queda grabado, queda ahí guindado en YouTube y ustedes pueden acceder a él en cualquier momento. Bueno, amigos, sin más, vamos sobre un tema de súper actualidad, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y creo que no es ningún secreto para nadie, independientemente de donde vivamos en este momento en el mundo y en particular en Venezuela, de que necesitamos algunas herramientas para manejar el tema de la higiene mental. Es un tema que no está en la agenda de los grandes problemas de salud del mundo, aunque cada vez debería estar más, pero el mundo viene de salir de una pandemia o está saliendo de una pandemia, hay crisis económica, hay situaciones de un par de guerras, hay millones de personas migrando en el mundo y todo esto tiene una contextualización particular en Venezuela. Creo que en este momento, independientemente del grado de instrucción que usted tenga, independientemente del estatus socioeconómico que tenga, independientemente de su condición, de dónde esté en el país, inclusive si está fuera del país como migrante, tener herramientas que le permitan manejar todas esas condiciones que se producen alrededor de nosotros, que en este momento pareciera estar en crisis, no importa que esté en Venezuela, repito, o que esté en cualquier parte del mundo, es un elemento al cual echar mano. Por eso queríamos traer para ustedes, y además con un invitado especial, el doctor Jorge Hernández Rojas. El doctor Jorge Hernández es médico psiquiatra, epidemiólogo también, es médico, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, ha estado trabajado en el área de neurociencia, lo han visto en algunos de nuestros podcasts anteriores, y además Jorge en este momento ha estado trabajando para la Universidad de Miami. Actualmente trabaja en un centro de atención de personas que necesitan ayuda para adicciones y apoyo psicológico y psiquiátrico en Miami, Florida. Pero es un amigo desde muchos años y queríamos hablar con este tema de estas herramientas de higiene mental. Gracias Jorge por estar con nosotros y un placer que estés de nuevo con nosotros. Gracias, Julio. Nuevamente muy contento de estar aquí contigo. Un poco lo que queríamos hablar, que queríamos Jorge que nos dieras un poco de input, más de la perspectiva de política pública, o por lo menos dar contexto a la perspectiva de política pública. Quizás cuando lo estaba fuerte el tema de la ayuda humanitaria y familiarizándonos con ese tema, te das cuenta de que el componente de la higiene mental relacionado con las crisis es un elemento central cuando tratas de crisis. Pero en este momento creo que para cualquier persona en Venezuela o que esté fuera de ella, venezolano que está fuera de ella, tener la posibilidad de echar mano de alguna herramienta que permita eh, en el día a día capear el temporal, como decimos aquí, pueda ser de ayuda. Y por eso es que queremos hacer esta introducción, que es un tema profundo y donde hay actualmente evidencia científica de que esto puede ayudar. Estamos muy preocupados siempre, lo cual está bien, de cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, de si tengo la tensión bien o la tengo mal, cómo está la glicemia, pero no necesariamente estamos pendientes de cómo está nuestra salud mental o está en una agenda quizás menos obvia de la que debería estar, y por eso es que queremos traer al menos este elemento. Entonces, danos un poco esa primera perspectiva de contexto y después vamos específicamente sobre cuál es el método y las herramientas que podemos utilizar. Te cuento, lo principal es que quiero mencionarte hoy es con respecto al modelo que yo uso y que usa una gran cantidad de expertos en el área, que es el modelo psicodinámico de la psique. En este modelo se usa siempre la metáfora del iceberg. La metáfora del iceberg, como todos ustedes saben, el iceberg tiene una proporción muy grande fuera del agua. Eso que está fuera del agua equivaldría al consciente, a lo que es nuestro consciente. Y la proporción gigante que está por debajo del iceberg es el inconsciente. Ese inconsciente que está ahí es un inconsciente que es activo, que puja. De alguna manera, ese inconsciente se ha ido formando
por una serie de mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son un sistema inconsciente, como les dije, inconsciente, que ayudan a manejar las crisis desde edades muy tempranas. Estos mecanismos de defensa a veces ayudan y en otros momentos son mecanismos de defensa que pueden ser patológicos. O sea, a veces funcionan para ayudar y una vez instaurados, son como automáticos y de alguna manera traen problemas. El trabajo en psicoterapia, el trabajo en autoconocimiento y la ayuda que nos pueden presentar estas herramientas que les traigo hoy es a manejar este problema de estos mecanismos de defensa inconsciente que nos, de alguna manera, instauran patologías, ya sea en el área de salud mental y en algunos momentos patologías en el soma, que eso se llama somatización. Entonces, quería estar claro que como el modelo que vamos a trabajar hoy es el modelo psicodinámico del inconsciente, o sea que existe un consciente y existe un inconsciente. Una primera pregunta, Jorge, es si tú piensas que estas son herramientas que debería utilizar cualquier persona en todo momento o quizás cuando sientes que tienes como la presión. No todas las personas se aproximan a los problemas de la misma manera, pero ¿cuál sería tu opinión en relación a eso? Porque hoy en día quizás algunas personas tienen acceso a algunas herramientas, mindfulness, y otros juegan pádel, otros juegan golf, otros corren 200 kilómetros diarios, y probablemente son herramientas que tienen un enfoque parcial, pero quizás tu comentario es sobre cómo esta persona accede a la forma de conocimiento que le permita utilizar esta herramienta quizás en el día a día o solamente lo utiliza coyunturalmente cuando siente que hay una situación que se le escapa de las manos en lo de los sentimientos o en lo psicológico. Te cuento, estas herramientas que te traigo hoy, que son 9 herramientas, muchas de ellas son herramientas cero costo y que cada uno de nosotros las puede usar en el día a día. Es más, pudiéramos llamarlas como herramientas preventivas, o sea, de higiene mental, más que solucionar un problema que tengan. Si bien ayudan a solucionar un problema, hoy por hoy se sabe que pueden ser herramientas preventivas. Y no sé si te parece que entre a nombrarlas al comienzo. Sí. Son muchas herramientas para trabajar en una sola sesión. Yo lo que te propongo es que las nombremos y demos algunos ejemplos de cómo funciona. Y si hay interés en alguna de ellas en especial, las desarrollamos cada una de ellas. Perfecto. Hoy le traigo estas 9 herramientas. La primera es sueño, cómo manejamos el sueño. La segunda es luz y oscuridad, cómo los patrones de luz y oscuridad y la manera como los manejemos pueden influir en la salud mental. La tercera es movimiento, todo lo que tiene que ver con ejercicio. La cuarta es nutrición, cómo la nutrición puede directamente afectar e influenciar la salud mental. La quinta es interacción social. Somos unos seres sociales. Una de las cosas principales que tenemos es que somos sociales y cómo esa interacción y la manera como nos relacionamos puede afectar la salud mental y cómo podemos guiar esa interacción. La sexta es control de estrés, cómo existen algunos protocolos y mecanismos que nos permiten controlar este concepto que es el estrés. La séptima tiene que ver con el uso de medicamentos. Ya en este caso no sería uno mismo que se administra los medicamentos, ya habría que consultar algún especialista y en algunos casos el uso de medicamentos está indicado y nos ayuda a salir del problema. La octava es la granularidad emocional, que se refiere en el hecho de autoconocer nuestros sentimientos de manera profunda. Es decir, no quedarnos en que estamos tristes, sino entender que dentro de la tristeza hay múltiples variedades de sentimientos que pudieran englobarse y les voy a señalar algo de esto. Y por último, están las herramientas que tienen que ver con autoconocimiento, que hay algunas que podemos ejercitar de manera individual y hay otras que necesitamos especialistas como la psicoterapia, en el cual es una herramienta o el coaching que te permite conocer algunos aspectos que tú no conoces, que están en esa parte del iceberg que está por debajo del agua y con estos protocolos llegas a conocerte mejor. Esas serían nuestras 9 herramientas. Fíjate, yo me atrevería a decir, porque tengo la lista aquí que nos habías mandado, es que quizás hemos hablado ya, tenemos otro podcast sobre trastornos del sueño, pero más allá que como un trastorno, quizás cómo serían las claves, vamos quizás con el primero, esas claves genéricas en las cuales la persona como prevención
debería tener con respecto al sueño para que contribuya con todo ese esquema de las 9 herramientas? Entonces, explícanos un poco este tema del sueño. Pero el sueño es interesantísimo, hay muchos trabajos. En estos días me tocó asistir a una conferencia de un premio Nobel que ha trabajado aquí en la Universidad de Ciclos Circadianos, y es que genéticamente, desde el comienzo de la evolución, hay genes que codifican los patrones de sueño y vigilia. Y eso nos hace diferentes, no solo entre especies, sino dentro de los mismos humanos. Hoy les traje, no sé si pueden poner ahora esta lámina de lo que es los cronotipos. Es lo primero que tenemos que tener claro. Cada uno de nosotros tiene un cronotipo, que es una manera como se aproxima el sueño. Dentro de esos cronotipos hay gente que se duerme muy temprano y se acuesta muy tarde. Hay gente que se acuesta muy tarde y se levanta muy tarde. Y a veces nosotros tratamos de esforzar a la hora que nos acostamos y a la hora que nos levantamos, cuando existe una manera natural de cada uno de nosotros de dormir, y son estos cronotipos. En este esquema que les estoy poniendo aquí hay un código QR que ustedes pueden escanear este código y pueden conocer su cronotipo. Eso es lo principal, conocer nuestro cronotipo. Después hay unas horas, está establecido que por arriba, entre 6 y 8 horas de sueño son necesarias. También sabemos que dependiendo de nuestra edad, necesitamos menos o más horas de sueño. A medida que avanzan en años, las horas de sueño son menores. Por eso no está indicado medicar a un paciente que te diga, mira, estoy durmiendo nada más 6 horas de sueño, tengo 80 años. Lo que tenemos es que hacer higiene del sueño, hora que se acuesta, hora que se levanta, y no medicar porque es normal que duerma 6 horas, en este caso, en este paciente. Lo siguiente es que el trabajo del sueño es un trabajo constante. O sea, uno tiene que constantemente, así como trabaja en el ejercicio y en la nutrición, uno tiene que monitorizar constantemente el sueño, y lo que falló esta noche, arreglaron la siguiente, el insomnio que tuvo. O sea, es un trabajo, así como en el ejercicio y en la nutrición, constante. Por eso yo recomiendo, que están muy de moda, pero son excelentes, los famosos monitores de sueño, estos relojes como el iWatch, que te lo pones y duermes con él en la noche y te dice cómo fue tu patrón de sueño, cuántas horas de sueño REM o no REM. Hablaremos de eso un poco más profundo cuando hablemos de sueño, qué es lo normal, y cada día tú vas acomodando ese patrón de sueño. Lo normal es que uno más o menos se duerma a la misma hora y más o menos se despierte a la misma hora. Más o menos una hora antes. Es importante también tener en cuenta, hay un experto de sueño que preguntaba, mira, ¿cuántas horas debo dormir? Entonces él decía, 90 minutos más. La respuesta. Siempre que te pregunte cuántas horas debo dormir, 90 minutos más. ¿Por qué 90 minutos? Porque los ciclos de sueño duran 90 minutos. Y lo ideal es terminar un ciclo de sueño, porque al final de ese ciclo está un sueño que es muy importante, que es el sueño REM. Fíjate, sí vamos a hablar con seguridad del tema del sueño. De hecho, yo uso un monitor es diferente al iWatch, el Whoop. Y una de las cosas que yo digo a la gente cuando me pregunta para qué sirve, le digo, para lo que más me ha servido es para monitorizar el sueño, porque el sueño no es intuitivo. Es decir, si yo hago más ejercicio, sé que estoy haciendo más ejercicio, porque es obvio que estoy haciendo más ejercicio. Si estoy comiendo más o estoy comiendo menos, también lo puedo saber. Pero yo no sé cómo estoy durmiendo, a pesar de que una noche duerma 7 horas y la otra siguiente duerma 6 horas 50, que es casi lo mismo. Entonces la calidad del sueño, creo que hay que hablar sobre el tema del monitoreo del sueño como un elemento especial. Y solamente no por la calidad, por la cantidad, sino por la calidad. La proporción de sueño REM es más tarde en la noche. Entonces, si tú te levantas más temprano, estás perdiendo más sueño REM que sueño no REM. Entonces, es importantísimo ese monitoreo. Igual vamos a poner el tema de los cronotipos porque me parece súper interesante, porque es común en la discusión del bienestar ahorita. Todo el mundo quiere vivir ahora 120 años. Es un tema de la longevidad y tal. Entonces, en este tema, uno empieza a hablar con los amigos, sobre todo los que están entre 50, 60 y 70, que cada vez quieren vivir más. Y hablamos de este tema específico, el tema del sueño, y hay claramente personas que rinden mejor, se levantan a las 4:30 de la mañana, por ejemplo, escritores que hablan con ellos y escriben a esa hora, mientras que hay otros que no pueden hacer antes nada de las 10 de la mañana y les rinde mejor el mediodía y la tarde. Entonces, obviamente, el tema de los cronotipos me pareció interesantísimo, que vamos a poner el código QR aquí para que lo escaneen y lo vean, y la persona pueda definir en función de unas características cuál es su cronotipo. Pero quiero hablar un poco de luz y oscuridad también, sobre todo porque en el trópico quizás
no estemos acostumbrados nosotros a ese tema, y en los países septentrionales, donde las variaciones de luz son muy, muy marcadas, ¿cómo tú ves el tema de cómo uno hace consciente en el tema del trópico de la luz y la oscuridad? Porque entendiendo que nosotros, a pesar que tenemos luz en el trópico todo el tiempo, estamos en oficina, y si la luz de la oficina funciona como la luz solar. Entonces háblanos un poquito de ese tema. Mira, yo para introducir este tema me parece espectacular un trabajo de agosto del 23 que hicieron los ingleses, imagínate, en 85, sabes que ellos tienen unas bases de datos espectaculares, en 85,000 personas, donde evaluaron la relación entre exposición a luz y a oscuridad y enfermedad mental. Y consiguieron que la mayor exposición a luz diurna disminuye el riesgo de depresión, estrés postraumático, psicosis y conductas de autoagresión, de autolesión. O sea, qué importante es la luz. Se ha determinado además que es específicamente una longitud de onda muy importante. Hay trabajos que se publican donde lo más importante es recibir luz muy temprano en la mañana directa del sol y muy tarde antes del atardecer. Esas dos longitudes de onda están directamente relacionadas con la estimulación de un centro que es el núcleo supraquiasmático, que activa los ciclos circadianos y mejora, y está asociado con la mejoría de la salud mental. Hay lugares, que es nuestro caso, donde inclusive están indicadas las cajas de luz, que las usan en los nórdicos para protegerse patologías de salud mental. Pero la luz no es solamente lo que es importante. Nosotros le hacemos mucho caso a la luz, pero no le hacemos caso a la noche, a la oscuridad. Está determinado que el hecho de dormir en oscuridad absoluta disminuye el riesgo de trastorno depresivo, de ansiedad generalizada, de psicosis, de estrés postraumático, de trastorno bipolar. Es decir, el hecho de que tengamos la luz completamente apagada, que no tengamos relojes, que no usemos en la noche el celular, o sea, las pantallas del celular, o sea, que no los usemos sino hasta una hora después de levantarnos. Esa exposición a oscuridad es básica para la protección de la salud mental. Mira, Jorge, quisiera que habláramos un par de los puntos, porque bueno, creo que nutrición y movimiento y ejercicio son bastante conocidos, pero cada vez más hay importancia el tema de la interacción social. Y cómo ves el tema de cuáles son las opciones de interacción social porque para uno es ir para la iglesia, para otro es ir a jugar pádel, para otros es jugar dominó, entonces un poco cuáles son las opciones que tiene y cuál sería el tipo de interacción social que es beneficioso para el tema de la higiene mental. Mira, hay una investigadora que trabaja en emociones, que escribió un libro que se llama Dopamination, que se llama Lisa Feldman, y hace investigaciones específicamente en esto. Y ella tiene una clasificación de las interacciones sociales como si fuera desde el punto de vista de la economía, del banco, ¿no? Entonces ella dice que hay unas interacciones que son saving o nutritivas, otras interacciones que son neutrales y otras interacciones que son táctiles, agotadoras. O sea que de alguna manera ella plantea que uno tiene que reconocer qué tipo, porque además no depende de la persona, depende de la relación contigo. Hay interacciones que para ti son nutritivas, esas son las que tienes que fomentar y reconocerlas. Hay unas que son neutrales, que no importa, pero hay algunas interacciones sociales que son agotadoras, que son tácticas, que te quitan, que te chupan energía. Y de alguna manera uno tiene que reconocerlas y protegerse de este tipo de interacción. Otra de las cosas que ella plantea que es importantísimo, que es imposible, que eso me encanta de esta investigadora, porque la civilización occidental piensa que uno puede saber qué está pensando el otro nada más con la expresión de la cara. Y hubo una tendencia de que yo puedo saber si tú estás triste, si estás alegre, si tienes rabia o no. Y ella acaba de publicar un trabajo interesantísimo en el cual si tú decides adivinar la emoción de una persona que tienes enfrente, tienes la probabilidad del 80 a 70% de equivocarte con respecto a la emoción. O sea que las manifestaciones faciales y corporales, eso que llaman lenguaje corporal, no existe. O sea, no hay manera de adivinar eso. Lo otro que me parece curioso de la lista de las 9 es el tema de la granularidad emocional. Explícanos un poco más de eso para que la gente entienda, digamos, cuáles son las opciones que tiene ahí y cómo identificar ese punto específico. Mira, una de las cosas que plantea, este es otro término también
usado por esta investigadora que les acabo de mencionar, y es que existe una tendencia a etiquetar lo que uno siente y dejarlo ahí. Y uno dice, ¿cómo estás? Ok, o cómo estás bien, o cómo estás triste, o cómo estás deprimido. Y el hecho de que uno escoja y busque la palabra específica y trabaje la palabra específica para describir el sentimiento que siente, que tiene, que es lo que se llama granularidad emocional, y no solo con las emociones negativas, también con las emociones positivas. Se ha demostrado que tiene un correlato con parámetros fisiológicos que hacen que uno se sienta mejor, que además ayuda al sueño y el ejercicio. Es decir, el hecho de que uno, y me gustaría que en este momento me pusieran la rueda de las emociones, que es un archivo que les envié, y en esta rueda de las emociones ustedes ven que está en el centro todas las emociones básicas. Por ejemplo, está miedo, pero entonces el miedo uno lo puede granularizar en una primera fase en humillado, rechazado, sumiso, inseguro, ansioso, asustado, pero en un siguiente nivel tú humillado lo puedes cambiar en ridiculizado y respetado. O sea, tratar de conscientemente, o sea, llevar la emoción a la parte frontal, al pensamiento, y interpretar lo más granular posible la emoción, está demostrado por publicaciones que ayuda a la salud mental. O sea, es decir, que uno identifique como cuál es la etiqueta que tiene en ese momento, la identificación funciona como un elemento de ayuda en el tema de la salud mental, es lo que entiendo, ¿no? Pero además de eso, hay investigaciones con correlatos electrofisiológicos y neurofisiológicos que demuestran que el hacer eso disminuye el estrés y disminuye el riesgo de enfermedad mental. De hecho, de que tú llegues a la granularidad de las emociones. ¿Cómo piensas para ir cerrando, Jorge? ¿Hacia dónde va a ir esto? Digamos, en un mundo donde tenemos inteligencia artificial, donde hay grandes bases de datos, donde las redes sociales son cada vez más importantes, a veces uno tendiera a pensar, uno tiene la tendencia a pensar que los elementos relacionados con los aspectos internos como la psiquis, por ejemplo, pudieran pasar un poco de moda. Pero ¿cómo hace matching de esos dos mundos, uno súper tecnológico y otro que quizás pareciera que implica más conocimiento de uno mismo de lo que tenemos en este momento? Qué interesante, porque la última herramienta que yo te planteo, que yo dentro de esta herramienta agrupo una serie de cosas que son herramientas que tienen que ver con el autoconocimiento. El planteamiento inicial que hice es que hay una parte de uno que no conocemos, que es una proporción gigantesca, que se ha formado como consecuencia del desarrollo de la psique y para protegernos, pero a la vez también nos trae problemas. Y hay distintas maneras de tener una aproximación para conocer esa parte que no conocemos. Por supuesto, la psicoterapia, en este caso psicodinámica, por un analista profesional entrenado, es una vía. Muchos de nosotros casi siempre vamos al analista cuando tenemos una crisis, un problema, y terminamos entendiendo que ese problema tiene que ver con algo que no conocemos, y después seguimos analizándonos para entender cómo funcionamos y cómo de alguna manera, sin darnos cuenta, repetimos cosas en la vida. Esta es una forma, pero se han descrito otras formas que funcionan, como el journaling. Hay un trabajo de un escritor que tiene un protocolo que se llama Pina Baker, que describe un sistema de journaling que ha sido probado miles de veces, un estudio creo que del 80, y se sigue trabajando con él, que es un journaling que tú escoges una situación, por ejemplo, crítica, importante de tu vida, y escribes sobre esa situación durante 30 minutos sin parar, y lo haces 3 días consecutivos, y se ha asociado con cambios importantes en la aproximación. Esos son que tienen que ver con ejercicios de autonarrativa de lo que te ocurre, llevar una especie de diario. Y el análisis de los sueños sería otro ejercicio de autoconocimiento, cuando uno llega a un registro, porque de alguna manera se sabe, hoy por hoy hay posturas encontradas, pero el sueño es una manifestación del inconsciente, es una especie de metáfora de un conflicto, y el hecho de que tú trabajes en él ayuda a conocer algunos aspectos tuyos que no conoces. Entonces, cuando me preguntas cómo va esto, no te imaginas la cantidad de herramientas tecnológicas que hoy están desarrolladas como herramientas de autoconocimiento. Hay programas de journaling, hay programas de análisis del sueño, o sea, hay una serie de elementos que nos ayudan a este proceso tecnológico, a este proceso de autoconocimiento, además de la psicoterapia como tal. Y en la parte de psicoterapia, hoy por hoy, a raíz de la pandemia, sabemos que es muy fácil conseguir un psicoterapeuta en cualquier lado del mundo,
la psicoterapia por Zoom ha demostrado que funciona y que es un elemento que podemos seguir usando. Bueno, Jorge, creo que ha sido súper interesante por sobre todo oír cosas nuevas. Creo que nuestra gente va a tener, por una parte, bueno, hiciste recomendación de libros como Dopamination, que es algo que tengo en la lista de las cosas que debo leer porque ya me lo habían comentado alguien, el tema del QR que vamos a poner también para que la gente vea cómo es su cronotipo y estas bibliografías que nombraste. Nos comprometemos para ver algo, creo que tenemos que mirar el tema del sueño eh, desde una perspectiva más profunda, que al principio lo hablamos solamente como trastornos generales del sueño y tal, pero creo que hay que verlo, es algo sobre lo que he estado estudiando con el tema del monitoreo del sueño y cuáles son las claves, porque inclusive después de un año monitoreando el sueño, todavía no tengo claro cuáles son todas las claves del sueño. Es decir, no puedo lograr dormir mejor cada vez, todo el tiempo. A veces es mejor, a veces es peor y uno va descubriendo cosas y creo que es un camino súper interesante. Te agradezco mucho, como siempre. Un placer, Julio. Vamos a tener otros de estos temas para discutirlo con nuestra gente y con nuestros oyentes de podcast. Un placer y un gran abrazo, Jorge. Un gran abrazo, que estés bien, Julio. Amigos, no me queda sino despedirle recordándole nuestras señas habituales, @JulioCastroM, @MundoURWeb. Recordarles que pueden compartir estos contenidos utilizando la flecha que va hacia la izquierda, pueden suscribirse a la campanita o pueden hacer comentarios en nuestra parte de abajo. Recordar que en este programa en particular van a tener unos documentos aquí que van a estar viendo, que nuestra producción les va a poner para que puedan tener más acceso a la información. Muchas gracias, manténganse sanos y nos seguimos viendo.